Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo todavía parte de la introducción de esta carta y estuvimos viendo un poco acerca del agradecimiento que Pablo expresaba por Filemón, por la obra de Filemón en medio de los santos. Pablo daba testimonio que se oía de su amor y de la fe que tenía hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y hablábamos entonces que Pablo estaba poniendo a Filemón como aquel que tomaba el lugar de Cristo, amando a sus hermanos, amando a todos los hermanos, dice acá, y rogaba de una manera bien específica que la comunión, que la coinonía de su fe fuese eficaz. Y hablábamos de esa palabra energón, que significa algo que logra su cometido, algo que logra el objetivo deseado. Pablo prácticamente estaba desde acá, desde el agradecimiento que él estaba haciendo por la obra ya visible de Dios en él, que hacía que Filemón fuese como Cristo Jesús, pero desde ahí estaba ya también rogando porque esto no fuese vano, no fuese vacío, sino que llegase a su final, al punto de cómo Cristo ser capaz de perdonar a los pecadores, aún a costa de su propia vida. Por ende, Pablo coloca intencionalmente a Filemón en el lugar de Cristo, lo hace con un objetivo redentivo para afirmar el hecho que Filemón es un santo escogido de Dios, pero también lo hace a manera de exhortación. Lo hace a manera de un llamado de atención a Filemón, que de él se espera lo que continuaba en los siguientes versículos, que dice en el 7, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y hablábamos un poquito de cómo hay una estructura trinitaria en esta porción que habíamos visto. Finalmente, Filemón está haciendo la obra del Espíritu. Él es alguien que trae consuelo al corazón de Pablo y consuelo a los santos, una obra del Consolador. Filemón entonces está ubicado en ese contexto. Él es como Cristo y él obra en el poder del Espíritu, y el llamado y la exhortación a cada uno de nosotros, mi hermano, era: debemos ser como Cristo Jesús y debemos rogar al Señor en oración que podamos en nuestra coinonía tener esa eficacia de la fe para poder ser como Cristo Jesús, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, para que el corazón de los santos pueda ser consolados. Este es el agradecimiento que Pablo estaba dando por Filemón. Pero hoy ingresamos a una porción sumamente importante, vital, central, no solamente en ubicación, sino también en peso en esta carta, que es el cuerpo propio de la epístola, en el cual Pablo hace una intercesión por Onésimo. Este Onésimo, habíamos hablado ya, era esclavo de Filemón. Filemón era un terrateniente, tenía esclavos y Onésimo era uno de ellos. Onésimo, muy probablemente, por lo que si usted se toma el tiempo de leer esta breve epístola, usted se va a dar cuenta que muy probablemente Onésimo, aparte de haber escapado del dominio de su amo, muy probablemente le había robado también a Filemón. Es decir, había una doble ofensa. Y esto no solamente era una ofensa personal, sino que también conllevaba una ofensa ante la ley y el derecho romano, que podía implicar para Onésimo la muerte en caso que su amo lo encontrase y lo reportase ante las autoridades. Eso debe darle a usted un contexto bien fuerte de qué era lo que estaba en juego ahorita que estamos leyendo esta porción.
Pero fíjese lo que dicen los versículos 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. Me voy a detener ahí en el 8. Es algo muy curioso. La palabra acá utilizada también puede ser traducida como autoridad o como la capacidad, incluso como la audacia. Vamos a revisar un texto, se lo voy a leer yo, que es Hechos capítulo 4:13. Dice: al ver la confianza de Pedro, esto es Pedro y Juan ante el concilio, habían sido arrestados y habían sido presentados ante el concilio. Imagínense ustedes, el concilio, al ver la confianza de Pedro y Juan, es la misma palabra. Cuando Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre, cuando dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo, es la misma palabra. Al ver la confianza, esa libertad de Pedro y Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Es decir, esta libertad, esta confianza no nace de que eran personas letradas, mi hermano. Nace de con quién habían estado. Ellos habían estado con Jesús. La autoridad proviene de Jesús. Y Pablo dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad, tengo mucha confianza, tengo mucha autoridad. Cuando Pablo está diciendo eso, está hablando de una autoridad que no proviene, y ya lo vamos a ver todavía con más énfasis más adelante, de él mismo. Aunque Pablo acá muy probablemente en su mente resonaba el tipo de autoridad que él tenía. Él podía prender antes a los cristianos y matarlos. Ahora él era prisionero. ¿Usted se acuerda de eso? Ahora él es prisionero de Cristo Jesús. Pero hay un contraste entre esa palabra utilizada al principio, en medio y al final de esta epístola, prisionero. El contraste es que Pablo ahora tiene libertad. Siendo prisionero de Cristo Jesús, Pablo tiene libertad, Pablo tiene autoridad, y esa autoridad le es dada por aquel de quien es prisionero. Por ende, mi hermano, esto nos vuelve a recalcar quién es el soberano Dios. Es Él y no nosotros, es su obra y no la nuestra. Cuando Pablo nos transmite la idea de él siendo prisionero, nos está hablando de que ni siquiera el Imperio Romano era realmente el verdadero autor y la causa primaria de que él estuviese en prisiones, sino que era Dios mismo. Y era Dios mismo utilizando causas secundarias como era el mismo Imperio Romano, un imperio blasfemo, un imperio contrario a Dios. Dios era tan soberano que Pablo estaba en prisión, no por mano de César, no por mano de las autoridades locales, sino por mano de Jesucristo. Y por mano de Jesucristo, Pablo tenía la libertad. Y no dice poca, dice mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. Cuando habla de esta autoridad, Pablo está hablando de la autoridad que él como apóstol, como mensajero de Jesucristo tiene del reino de Dios. Jesucristo es presentado como el verdadero rey, como el verdadero amo, ya que Filemón era un amo. Y él tiene toda autoridad. Filemón, un hombre acostumbrado a gran autoridad, acá debe de someterse a la autoridad de Dios. A la autoridad que Pablo se está refiriendo, la podemos encontrar en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 22 al 23. Dice la palabra del Señor: y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, quiero que usted observe, este es un emperador persa.
para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá y el Señor su Dios sea con él. La autoridad de Dios es visible aún en medio de los reyes de la tierra, y desde el Antiguo Testamento quedaba claro que el Señor, el Dios de los cielos, era quien tenía toda autoridad, de tal manera que Él pone y quita reyes. Y los edictos de los reyes al final son edictos de Dios mismo. Esta es una proclamación que es tan solo tipológica, tan solo es un símbolo de algo todavía más grande, que vendría de un rey más grande de todo el universo, de toda la creación. Veíamos en Colosenses: en él fueron creadas todas las cosas y él las sostiene, que es Cristo Jesús. Ese es el mensaje del evangelio. Y Pablo era un apóstol de ese evangelio. Romanos 1, del 1 al 6, es importante por cómo este texto nos muestra esta realidad. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Parte de la promesa es lo que acaba de leer usted sobre Ciro. Esa era una promesa tipológica por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover, ¿qué dice ahí? La obediencia. Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Fíjese usted bien, Filemón es precisamente esto, es un gentil. Y dice que es por medio de esa gracia y el apostolado, o sea, Pablo es un apóstol. Dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, pero póngale ojo a lo que sigue ahí: por amor a su nombre. Y eso va a ser central en lo que hoy vamos a ver. Entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Entre los cuales está también Filemón, llamado de Jesucristo. Entre los cuales está también, ponga su nombre, mi hermano, llamado de Jesucristo. Usted llamado a la obediencia. Y Pablo está hablando con esa autoridad. Yo estoy hablando desde este púlpito, no en mi autoridad, porque eso fuera nada, fuera nulo. Hablo con la autoridad de la palabra de Dios. Si yo hablo con autoridad mía acá, estoy perdido. Estoy hablando con la autoridad del Señor Jesucristo. Y por ende usted es llamado a la obediencia hoy. Fíjese cómo lo amarré ahorita. Fíjense cómo lo atrapé a obedecer la palabra de Dios. Lo estoy haciendo, pero no por mis propias palabras. Lo estoy haciendo con la palabra de Dios. Por eso es que es válido. El llamado es a la obediencia, pero al final es a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Y cuando Pablo está diciendo eso, no está precisamente queriendo utilizar una autoridad despiadada, no está queriendo usar una autoridad desmedida, sino que está apelando a otras cosas que ya vamos a ver más adelante. Pero
Quiero cerrar este punto con Mateo 28 del 18 al 20, que usted ya lo conoce. Es la gran comisión. Mateo 28 del 18 al 20 dice la palabra de Dios. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad. Y esto suena bien parecido a Ciro. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí ya no está hablando de mí, el Señor me ha dado las naciones de la, no, me ha dado un imperio, no. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el rey del universo. Eso lo dijo antes de ascender, hace 2000 años. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan, no dice vayan pues y azoten a la gente, vayan y sométanlos a la guerra. ¿Qué dice? Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión bajo la cual Pablo, apóstol de Jesucristo, tiene toda libertad. Estando preso, tiene toda libertad, tiene toda autoridad, tiene toda confianza, como la que Pedro mostró ante el concilio, para poder exhortar de esta manera a Filemón. Continúa diciendo el versículo, volvamos al versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, ahora ya entendemos cuál es la autoridad, después de ese recorrido que hicimos. No obstante, dice el versículo 9, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Pablo entonces, mi hermano, hace exactamente lo que nosotros vimos en Romanos 1 del 1 al 6. El llamado a la obediencia es por gracia. El llamado a la obediencia a los gentiles no es ir a someter a los gentiles, sino que es que ellos obedezcan por amor al Señor. Y lo que está haciendo Pablo acá es mostrando cuál es la verdadera autoridad. Y la verdadera autoridad es la autoridad del anuncio del evangelio. Pablo está mostrándose frágil. Él tiene toda autoridad, él tiene toda libertad, él tiene todo el denuedo, la capacidad, y en esa capacidad él se automía. Y él apela al nuevo nacimiento, a la obra poderosa de Dios, al evangelio que es poder de Dios y que es más poderosa que un arma humana. Y entonces Pablo procede a esta apelación por causa del amor que te tengo. Pablo tiene amor por Filemón porque él es amado de Cristo. Aquel que es amado de Cristo es el que ama a los demás. Por el amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, frágil, débil y ahora también prisionero, encima encarcelado de Cristo Jesús. Y ustedes podrían decir, pero ¿cómo después de haber expuesto la autoridad de Cristo va a ser esta la forma de ejercerla? Pues no es nada nuevo en Pablo. Segunda de Corintios 5 del 18 al 20 nos va a ayudar mucho. Segunda de Corintios 5 del 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Así fue que Él nos llamó, nos ordenó ser obedientes. Lo hizo por medio de la cruz. Lo hizo por medio de su perdón, por medio de Cristo.
Y nos dio el ministerio, también nos lo dio a nosotros, fíjese, de la reconciliación. Es decir, póngale atención a esto. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Oiga esto que sigue. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, no tomándole en cuenta a Filemón, que era un dueño de esclavos, opresor de esclavos, no tomándole en cuenta a usted esa transgresión, el pecado que usted conoce, en el cual usted ha vivido desde que nació, desde que fue concebido, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto que continúa es precioso. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Y oiga esto, como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el llamado. Hemos sido reconciliados, nuestra transgresión no fue tomada en cuenta y el Señor ruega a través de nosotros. Esto debería de hablarnos muchísimo sobre la forma áspera con la que muchas veces nos dirigimos a los pecadores. La verdad del evangelio es suficiente, mi hermano. La humillación del evangelio es suficiente. El poder de Dios del evangelio salva a cualquiera. Y nuestro llamado y nuestra mayor autoridad se ve haciendo precisamente lo que Cristo hace a través de nosotros y que Pablo hace acá. Por el amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy. Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Pablo está confiando en el evangelio y no en sus fuerzas, y no en su autoridad, y no en su enojo, en su bravura, en su indignación. Está confiando plenamente en el evangelio de Dios. Y eso es lo único, mi hermano, lo único que tiene poder para salvar a los pecadores. Por ende, cuando nosotros pensamos en otros pecadores, debemos entender que nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Dios ruega por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y ese es el tipo de ruego que hace acá Pablo a Filemón. No está apelando a una autoridad humana, está apelando al evangelio que es poder de Dios y está apelando al corazón transformado por el evangelio de Filemón. Y Dios hace esa misma apelación en cada uno de nosotros. Mis hermanos, sería fácil venirle yo a dar una restregada de un montón de errores, venirles a sacar a todos ustedes sus pecados. La exhortación es necesaria, el señalar cosas puntuales es necesaria muchas veces. Hay que hablar puntualmente del pecado y hay que hacerlo con valentía, pero debe ser hecho en amor. Si no es hecho en amor, no sirve de nada. Tenemos el ministerio no del espadazo, sino de la reconciliación. Y eso es lo que debe buscar la exhortación cristiana, la reconciliación. Si lo que yo voy a hablar con mi hermano, por delicado que sea, es atómico, es balístico, trae pólvora, explota y va a hacer que el hermano se vaya ofendido, mejor no hable. El poder lo tiene el evangelio. Ese es poder de Dios. Por eso Pablo dice en Corintios, yo me abstuve de andar hablando cualquier elevadez, sino que me propuse anunciar a Cristo y a ese crucificado. Eso, mi hermano, es lo que basta.
El Señor nos ha traído de esa manera y nosotros convivimos en la iglesia de esta misma manera. Esa es la apelación que hace Pablo a Filemón. Fíjese lo que continúa diciendo el versículo 10, porque aquí comienza un ruego por un hijo. Habíamos hablado la semana pasada de cómo Filemón estaba en ese agradecimiento en el lugar de Cristo, en el lugar del Hijo. Pero ahora el movimiento se va hacia otro hijo. Dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Fíjese, Pablo era prisionero de Jesucristo y estas prisiones hoy nos muestran han tenido fruto. Ahí está Onésimo, quien ha sido engendrado en las prisiones de Pablo. Y este es para Pablo como un hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Onésimo ha sido engendrado por Pablo, sí, pero las prisiones de Pablo eran ¿por quién? Por Jesucristo. Por ende, en Jesucristo, Onésimo había sido engendrado por un padre más alto, por un padre más sublime. Quiero que nos vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Fíjense la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. Y todo el que ama es nacido ¿de quién? De Dios, y por ende conoce a Dios. El que ama es nacido de Dios. Filemón había sido puesto por Pablo, vimos la semana pasada, en el lugar del Hijo, en el lugar de Cristo. Pero ahora él tenía frente a sí un ruego para amar. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiero que nos vayamos al siguiente capítulo, el versículo 1, Primera de Juan 5:1. Fíjense lo que dice y aquí le va a mostrar la palabra de Dios de quién verdaderamente era engendrado Onésimo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Por ende, mi hermano Filemón se encontraba ante un reto directo a su fe. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y Filemón es expresamente un creyente en Cristo Jesús. Pero luego dice Juan, todo aquel que ama al Padre, y Filemón, junto con quizás todos nosotros podríamos decir, yo amo al Padre, yo creo en Cristo, hermano Carlos, yo amo al Padre, pero fíjese la prueba lógica que luego nos hace Juan, ama al que ha nacido de él. Por ende, cuando Pablo le está diciendo a Filemón,
que le ruega. Cuando en el versículo 10 le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, está verdaderamente hablando no solo de su hijo, sino que está hablando de el hijo de Dios mismo, de un hijo de Dios mismo, en Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Y así de importante es colocado Onésimo en este lugar por Pablo. Filemón, y usted y yo recibimos ese reto entonces. Cuando usted trata con un hermano en Cristo, usted está tratando, mi hermano, con un hijo de Dios Padre, engendrado por Dios Padre en Cristo Jesús por el poder del Espíritu. Dios mismo puesto en acción, las tres divinas personas actuando para que usted sea un hijo de Dios. Y cada vez que usted trata con un creyente en asuntos que tienen que ver con conflictos, con el perdón, con rencillas, con deudas, usted está tratando con alguien a quien ha nacido del Padre. El que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Es imposible decir que yo amo a Dios y detesto a otros que han nacido de él. Y no los soporto y me comporto y deseo el mal para ellos. Deseo incluso que algún día quizá se fueran de esta iglesia y así me dejasen de estorbar la conciencia. Cada vez que abren esa puerta y los veo y me causan, es como una concha que le cae limón. La palabra de Dios nos lleva a pensar como Pablo y nos lleva a pensar como Juan lo está haciendo. El que es nacido de Dios ama al que es nacido de Dios. Aquel que cree en Cristo ama a Dios y ama al que es nacido de Dios. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Pablo está apelando a ese amor. Pablo está apelando a que Filemón entiende y se sujeta a lo que Juan nos está diciendo en 1 de Juan 5:1. Y nosotros deberíamos también aferrarnos a esta verdad y hacer esta prueba lógica en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones. Yo creo en Jesús, creo que Él es el Cristo, creo que es nacido de Dios. Yo amo al Padre. Bueno, entonces tengo que amar al que es nacido de Él. No hace sentido de otra manera. Pablo ruega porque cree que en Filemón, por el agradecimiento que dio en los versículos anteriores, él cree que Filemón ama al Padre y va a amar al que es nacido de él. Va a amar a Onésimo, que fue engendrado por Pablo en sus prisiones, que ya vimos que son las prisiones de Jesucristo. Jesucristo el Señor, en quien fueron creadas todas las cosas, enviado por el Padre, engendrado por el Padre. Esa es la verdad y nosotros debemos asumirla, creerla y día a día amoldar nuestra vida cristiana alrededor de ella. ¿Cómo es mi conducta? Es diferente a lo que acá presenta la palabra, es diferente a lo que Pablo nos está presentando y Juan nos está afirmando. Entonces, mis hermanos, mi oración es que podamos ser alineados por Dios. Como Pablo rogaba porque la comunión, la coinonía de la fe de Filemón pudiese ser eficaz, también oremos por cada uno de nosotros y oremos por nuestros hermanos. Que como iglesia podamos crecer de esta manera. Y continúa diciendo el versículo 11 sobre Onésimo. Quien en otro tiempo te era inútil. Fíjese eso. Pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y aquí voy a hacer una pequeña cápsula interesante. El nombre Onésimos, aquí Pablo estaba haciendo un juego con la palabra útil, cuando dice que es inútil y ahora nos es útil.
El nombre Onésimo significa literalmente útil y era un nombre muy común entre los esclavos en Asia Menor. O sea, él se llamaba Onésimo por lo mismo que era un esclavo y seguramente Filemón le bautiza de esta manera, pretendiendo que este Onésimo le fuese útil en su vida. Por ende, debemos entender que este Onésimo, cuando Pablo lo llama inútil, que le era inútil a Filemón, lo está haciendo en un sentido retórico, lo está haciendo de una manera para transmitir una enseñanza. Esta es mi opinión, yo no creo que realmente Onésimo fuera inútil, si no, no estuviera tan molesto Filemón. Yo creo que Onésimo era muy útil en labores cotidianas en la casa de Filemón. Y de ahí es que viene este problema, que había hasta un dinero probablemente que pagar. Creo que le va a tocar al pastor Jonathan ver esa parte, pero hay un punto en el que Pablo dice, yo pagaré si algo te debe. El motivo es que hay precisamente una discordia porque la utilidad que recibía Filemón de Onésimo se había perdido cuando este rebelde esclavo se fue. Pero Pablo le da vuelta a la cosa. Y Onésimo útil, el que se llama útil, le dice, te era inútil. Eso es muy interesante. Y debemos de pensar el por qué. Filemón, ahora mi hermano, no debe de pensar como un amo de unos esclavos. Filemón debe de pensar en su vida en Cristo. Debe de pensar en el reino de Dios y debe de pensar en cuál es la verdadera utilidad en el reino de Dios. Ya la utilidad no era la de un esclavo, de que le llevara bultos de un lado a otro, de que le atendiese algún evento, de que le mantuviese limpia la casa. Hoy la utilidad es el evangelio de Dios propagándose por todo el mundo, la fe en Jesucristo haciéndose visible en medio de los gentiles. En otro tiempo le dice que en otro tiempo te era inútil. Onésimo no tenía a Cristo y él realmente, mi hermano, era inútil en la casa de Filemón. Porque nosotros los creyentes entendemos precisamente la utilidad de nosotros en Cristo. Pablo le muestra algo más profundo a Filemón. ¿Por qué? Porque Pablo también era testigo en primera persona, él mismo, de lo que era la inutilidad. Nosotros sabemos que Pablo era fariseo de fariseos. Sabemos que él se jactaba antes de lo que él era en la carne. Y fíjese lo que dice Gálatas 1 del 22 al 24. Este es Pablo mismo. Gálatas 1 del 22 al 24, se lo leo yo, dice, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Fíjese, ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Es decir, de Pablo se oía, no sabían mucho en Judea de él, en Jerusalén, en Judea, no sabían mucho sobre quién era este Pablo, pero de él se oía y se decía el que en otro tiempo nos era realmente inútil, perjudicial, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Es decir, Pablo había pasado de la inutilidad de su vida en la carne, en la cual más bien era adverso al reino de Dios. Pablo sabía lo que era ahora que el nombre de Dios fuese glorificado por él.
Y Pablo está observando exactamente esa misma progresión en Filemón, en Onésimo, perdón. Para Pablo, Onésimo, antes de que le conociese, porque acá lo que ha sucedido es que Onésimo ha encontrado a Pablo en una de sus múltiples prisiones, lo ha conocido y al conocerlo conoce al Señor. Onésimo se vuelve un cristiano y hoy Pablo afirma que ha dejado de ser inútil y hoy es útil. Efesios 2, del 11 al 13. Efesios 2, del 11 al 13. Fíjese lo hermoso que dice la palabra de Dios respecto a este asunto. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, póngase usted en el lugar de Onésimo. En otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es inutilidad. Ese es el verdadero concepto de la inutilidad. Como Onésimo, que en otro tiempo era inútil. Pero dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, como Onésimo, han sido acercados por la sangre de Cristo. El acercamiento es hecho, mi hermano, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la sangre de Cristo. Por ende, la utilidad que hay en la vida de Onésimo es obrada por la misma sangre de Cristo. Pablo le recalca esto a Filemón. En otro tiempo te era inútil, pero ahora en Cristo Jesús, en su sangre, y aquí esto es completamente a propósito, completamente intencional, como dice el pastor Jonathan. Nos es útil a ti y a mí. ¿Por qué cree usted que hay ese cambio? Pablo hoy está poniendo en perspectiva que esa sangre de Cristo que acabamos de leer en Efesios 2, que hemos sido acercados por la sangre de Cristo, ha acercado a Pablo, ha acercado a Filemón y ha acercado, ¿adivine a quién? A Onésimo. Por ende, ahora ellos tres conviven juntos, independientemente de cualquier título humano, como hermanos, hermanitos de sangre, de la sangre de Cristo. Y ahora Onésimo, el que era inútil, es útil no solo para su antiguo dueño, sino también para Pablo, para el apóstol de Jesucristo, para la obra de Cristo. Y si usted se fija, Filemón venía de ser tratado en los versículos anteriores como alguien útil. Alguien que ama a los hermanos y su amor se oye de él. Alguien que es un colaborador. Alguien que tiene una coinonía. Filemón es tratado como útil. Y ahora también Pablo le está diciendo, Onésimo ahora es verdaderamente útil, pero en otro sentido, muy superior al que tus conceptos humanos pueden tener. Y en algún sentido los está llamando coútiles, útiles al mismo tiempo. Onésimo es útil ahora, es útil verdaderamente.
Pero hay algo interesante detrás de esto. Pablo le gusta mucho hacer juegos de palabras e incluso jugar con la fonética, y por eso es tan importante a veces conocer un poquito el idioma original. Si ustedes se acuerdan, en Colosenses yo les expliqué en el capítulo 2 que hay un punto en el que Pablo les dice que nadie los haga cautivos, y la palabra que Pablo utiliza como cautivos, para cautivos, es silagogén, que suena mucho a sinagogón. Y Pablo está intentando aludir a los judaizantes que están intentando llevar cautivos a los colosenses con las prácticas del antiguo pacto. Y de la misma manera, Pablo hace acá un juego precioso de palabras. Fíjense que inútil el griego es akrestos. Es interesante porque estas palabras, si usted las mira en el griego, no sé si ustedes conocen ese símbolo famoso, el chi-rho, que son dos letras griegas, una que parece una X y otra que parece una P. Y cuando usted mira esas palabras, usted le salta el chi-rho ahí, porque uno es A y luego está el chi-rho, akrestos. Eso es porque krestos es útil, es utilidad. Pero Pablo está fonéticamente y también visualmente jugando con el sonido de Cristo. Y le está diciendo acá literalmente en la misma fonética del texto que en otro tiempo verdaderamente era akrestos, no tenía a Cristo, estaba sin Cristo y por lo tanto era inútil. Y luego cuando le dice más adelante en ese mismo versículo, pero ahora nos es útil, ahí lo interesante es que Pablo dice eucrestos. La A, la letra alfa, en el griego, es un prefijo negativo. Y cuando dice eucrestos, el eu es un adverbio para denotar presencia o aprobación. Aquel que estaba sin Cristo, por ende, fonéticamente, Pablo le está diciendo a Filemón, este Onésimo que estaba sin Cristo, ahora está en Cristo. Y porque está en Cristo, nos es útil, ya no solamente a ti, sino a mí, apóstol de Cristo Jesús, porque este es mi Hijo, a quien he engendrado en mis prisiones, el Hijo también de Dios el Padre, aquel que ahora es verdaderamente útil. Mi hermano, usted y yo, en Cristo, hemos venido a ser útiles. Y usted debe de marcar todo aquello que es fuera de Cristo como inutilidad. Debe de hacerlo. Porque si no, su jactancia va a estar basada en aquello fuera de Cristo y no en aquello que usted es y vive en Cristo. Pablo está diciendo esto sobre Onésimo, pero también se lo está recordando a Filemón. La razón por la cual Filemón, aunque era amo, aunque era un terrateniente, aunque era un hombre poderoso, tenía alguna utilidad. ¿Sabe por qué era? Se lo había dicho Pablo cuando le daba gracias a Dios. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Esa era la utilidad de Filemón. Sí, él era rico. Sí, él tenía tierras. ¿Dónde queda su jactancia, hermano? ¿Dónde queda la jactancia de todo lo que usted cree que trae a la ecuación en el reino de Dios? Queda excluida. Usted, si se jacta en usted mismo, en su propia obra, usted es acrestos. Usted es inútil. Y ya sea que usted se sienta que es muy poca cosa, o usted es demasiado agrandado, que ambos extremos están mal. Ambos extremos están mal. Tal vez Onésimo se sentía demasiada poca cosa, y eso era pecado, altamente pecaminoso. Ahora, en Cristo, somos útiles. Todo, mi hermano, lo que usted hace en Cristo, para Cristo, en su nombre,
es útil. Por ende, es conveniente para usted que todo lo que hace lo haga en Cristo. Que mi trabajo, hágalo en Cristo. Que mis relaciones interpersonales, hágalas en Cristo. Que mi ministerio podría parecer obvio, pero muchas veces venimos a pararnos a servir aquí y lo que venimos a hacer es a que nos vean. O porque ni modo me comprometí. No, eso es inútil. Que su servicio cristiano sea en Cristo. Al ser su servicio cristiano un servicio en Cristo, usted está siendo útil. Si no, mi hermano, acá hay un montón de hermanos que pueden hacer exactamente lo mismo que usted sin conocer al Señor. La utilidad viene solo por medio de Cristo Jesús. Este antes era inútil y ahora nos es útil a ti y a mí, le dice Pablo a Filemón. Vamos a leer 2 Timoteo 2:21. Y aquí está hablando Timoteo acerca de Pablo a Timoteo acerca de la santificación. Dice, por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, y aquí está la misma palabra, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Es decir, no hay tal cosa como buena obra fuera de Cristo. Usted puede hacer un montón de, para el mundo, buenas obras, pero el que está preparado para toda buena obra es aquel que es útil para el Señor. Es aquel que está en Cristo. Y ese es el escenario en el que nos encontramos acá, de lo que Pablo está diciendo acerca de Onésimo. Terminamos entonces con este versículo 12. Y te lo he vuelto a enviar en persona. Es decir, como si fuera mi propio corazón. Habíamos hablado un poco del contexto. Al enviar Pablo a Onésimo, a su antiguo dueño Filemón, literalmente estaba en juego su vida. ¿Por qué? Porque al regresar Onésimo, si Filemón ejercía su derecho sobre su esclavo que había huido y encima muy probablemente le había robado, podía condenar a muerte a Onésimo. Pero Pablo está enviando a su hijo. Yo quiero que a usted le suene Cristo cuando yo digo esto. Pablo está enviando a su hijo. Lo he vuelto a enviar en persona. Es decir, como si fuera mi propio corazón. Pablo ha vuelto a enviar a Onésimo, sabiendo lo que acabamos de decir. Si Filemón no accede a perdonar, este va a enfrentar la misma muerte. ¿Sabe que hay algo bien interesante? Cuando nosotros nos volvemos útiles por medio de la obra de Dios en Cristo, por el poder del Espíritu, pueda que usted tenga que enfrentar la misma muerte. Cuando usted se vuelve útil, usted entra a la acción. Y por ende es probable que muchas cosas que usted hace en Cristo, siendo útil, atenten contra su propia vida. Pablo estaba enviando a Onésimo y Onésimo, desde el momento en el que esta carta estaba siendo entregada, Pablo está enviando a Filemón a Onésimo, y desde el momento en el que esta carta la estamos leyendo, significa que el tipo llegó. Es decir, Onésimo, siendo útil, estaba dispuesto a enfrentar la misma muerte. Es enviado por Pablo, quien es como su padre. Onésimo
Va como un hijo enviado en persona a enfrentar la misma muerte. Yo quiero que usted le empiece a sonar cosas familiares cuando yo digo esto. A enfrentar la misma muerte en obediencia, en autohumillación. Pablo había dicho esto sobre Onésimo. Lo había puesto en el lugar de Cristo, pero ahora también lo manda a actuar como Cristo. Y así como el Padre envió al Hijo, el Padre Pablo, quien ha encontrado en sus prisiones a Onésimo, lo envía en persona, muy probablemente a morir. Y así somos enviados usted y yo. Pero aquí hay algo interesante. Usted y yo no tenemos por qué morir. Pueda que muramos, no le estoy garantizando que no. Pero usted y yo ya no tenemos por qué morir. Porque el sacrificio de Cristo hace que ya no sea requerida la muerte de usted y de mí. Por ende, cuando Pablo le está diciendo acá a Filemón, y te lo he vuelto a enviar en persona, está poniendo la vida de Filemón, aunque en riesgo, pero le está poniendo descansando en la obra completa de Cristo Jesús. Que ya sea en vida o en muerte, Onésimo es salvo. Onésimo está a salvo. Su vida está segura. Su vida y la mía está segura, porque el que debía de morir, que éramos nosotros, no fue el que fue clavado en la cruz, sino que el que fue clavado en la cruz es el justo por los pecadores. Y por eso Pablo envía a Onésimo, pero ahora no con un pronóstico de muerte, sino con un pronóstico de vida en Cristo Jesús. Y eso es hermoso. Usted y yo hoy obramos como Cristo, pero la muerte ya la pagó una vez y para siempre Él. Nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos presentó un sacrificio mejor que los corderos del Antiguo Testamento, que era Él mismo. Y lo hizo una vez y para siempre. Por ende, cuando usted, al igual que Onésimo, se presta a obedecer al Señor en medio de situaciones en las que usted sabe que va a enfrentar posible oposición, y no le niego, tal vez la misma muerte, usted puede estar seguro que Cristo Jesús ya pagó el precio. Que ahora usted va en el nombre del Señor. Y que sea cual sea el resultado de su obediencia a Dios, en cada área de su vida, usted está haciéndolo para la gloria de Dios. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, también morimos para el Señor. Y Pablo está enviando a Onésimo como Cristo, parecido a Cristo, pero no igual a Cristo, porque aquel mayor entre muchos hermanos ya había entregado su vida por Onésimo. Y usted y yo, sí, estamos como Onésimo, viendo la oposición de este mundo a los santos de Dios, a su iglesia. Acá estamos cómodos. Hay otros lugares donde los están descabezando a los cristianos, a nuestros hermanos. Pero al igual que Onésimo, al igual que ellos y nosotros, estamos en Cristo. Y esa es nuestra esperanza de gloria. El estar unidos a Cristo. Fíjese qué interesante es esto. Pablo no solamente está enviando a Onésimo, a Filemón, sino que Pablo intencionalmente desde el versículo 10 viene utilizando una analogía sobre Dios, sobre el ser de Dios, que es la analogía de la generación eterna del Hijo.
Y lo que está haciendo acá Pablo es colocando a Onésimo en lugar de hijo, en lugar del Hijo eterno de Dios. Lo está poniendo ahí. No está diciendo, quiero aclarar, que Onésimo lo fuese. Está diciendo, en Cristo Onésimo participa de esa realidad. Fíjense lo que dice el Salmo 2 del 6 al 8. Se lo voy a leer yo rapidito. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el anuncio de cómo el Padre que engendra eternamente al Hijo en la historia de la redención iba a engendrar en su debido tiempo a Cristo Jesús para venir a nosotros, para ser enviado por el Padre a nosotros en la tierra. Onésimo, que había sido engendrado en las prisiones de Pablo, es enviado tal como Cristo, engendrado del Padre. Y eso tiene un significado sumamente grande. Mateo 3 del 16 al 17. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Es el lenguaje de Dios Padre en el Espíritu refiriéndose al Hijo. Y es el lenguaje que Pablo en el Espíritu ha usado sobre Onésimo. Por ende, ese lenguaje le aplica a usted y me aplica a mí. Si usted dice, pero yo no doy el ancho, pues mi hermano, por la obra del Espíritu, póngase a orar, póngase a rogar y dé el ancho. Porque usted ha sido puesto ahora como embajador de Cristo, como aquel enviado, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliense con el Señor. Y hay un aspecto todavía más grande. Ahora muévase usted de Onésimo y váyase y ahora a personas en Filemón. Si Filemón rechazaba a Onésimo, estaba rechazando a Cristo mismo y al Padre que lo envió. Así de difícil es esto. Lucas 10:16, y con esto vamos a ir terminando. Lucas 10:16 dice, el que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, póngale ojo, entre esos ustedes está Onésimo. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Por ende, Filemón, la menor de las ofensas que estaba cometiendo aquí era contra Pablo, rechazando a Pablo que lo había enviado a Onésimo. Estaba rechazando al Padre verdadero de Onésimo. Y ninguno de nosotros quiere estar en esa posición. Juan 12:48 dice la palabra de Dios, se lo leo yo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Juan 14:21, y con eso termino.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mi hermano, rechazar a aquellos que Dios ha puesto en el lugar de Cristo es rechazar a Cristo mismo. Rechazar a aquellos a quienes Dios ha comprado con la sangre del Cordero es rechazar a Cristo mismo. Rechazar a su hermano en la fe es rechazar a Cristo mismo. Y rechazarlos a ellos es rechazar a aquel que los envió. Es decir, usted está entonces en rechazo de Dios el Padre mismo. Y eso lo pone a usted en una grave situación. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino Jesús y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros hemos recibido a Jesús. Yo espero la respuesta sea, claro que sí, le hemos recibido en el contexto correcto de lo que eso significa. Hemos recibido el evangelio, hemos recibido la palabra de verdad. Si usted ha afirmado eso, usted no está en posición de rechazar a ningún onésimo. Si usted es un Filemón a quien le han robado, a quien han ofendido, y ahora hay alguien en este lugar, o tal vez no en este lugar, pero un hijo de Dios con quien usted se siente permanentemente ofendido, hoy usted está obligado a perdonar. Y si usted no perdona, usted rechaza al que le envió. Así de sencillo. Si usted no guarda los mandamientos, usted no es de aquellos que aman al Señor. Y entonces usted no será amado por el Padre. Filemón debía de entender esta realidad. Pablo le dice, te lo he vuelto a enviar en persona. Pablo le está dando la oportunidad como un padre en el lugar del padre. Al enviar a Onésimo en el lugar de Cristo, le está dando la oportunidad, fíjese usted, a Filemón de que por la obra del Espíritu él no lo rechazase, sino lo recibiese como un hermano. Usted y yo tenemos esa oportunidad todos los días. Usted y yo tenemos la oportunidad de práctica. Qué fácil se oye decir, Israel rechazó al Mesías y teológicamente eso es bien fácil decirlo. Usted y yo tenemos esa prueba todos los días acá en la iglesia. Todos los días usted tiene, el Señor le ha enviado a esa persona. Sí, ese hermanito molesto, hostigue, con pilas, con ofensas, con pecados. Pero lo ha enviado para que usted tenga la oportunidad de mostrar que usted es de los que ha recibido, de los que creen en el nombre del Señor y de los que se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Mi hermano, todos los que estamos aquí, si estamos en Cristo, somos el uno para el otro, como si fuéramos nuestro propio corazón. Vamos a orar.